7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro del Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. Siempre será importante periódicamente pasar revista de algo que necesite el Ecuador. Una reforma laboral adecuada a una realidad, incluso luego de la pandemia que se ha sufrido durante 2 años. Hay otra realidad, otras necesidades, otro tipo de contratación que a veces, y hay que decirlo también, la dirigencia sindical no quiere entender eso. Sin embargo, es loable el diálogo, buscar acuerdos. Señor ministro, muy buen día. ¿Cómo van estas mesas de diálogo entre el gobierno y los sectores de los trabajadores? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por este espacio, por esta entrevista que me da la oportunidad como ministro del Trabajo de comentar y contar a la gente lo que estamos haciendo hoy en día. Y usted ha sido muy enfático y muy claro, además, en mencionar la importancia que tiene el diálogo. En efecto, todos los políticos muchas veces se llenan la boca hablando de que hay que dialogar, pero no lo hacen. Yo sí. Mire usted que he tenido conversaciones importantes con todos los dirigentes sindicales. La semana pasada me reuní con el líder histórico o sindicalista histórico José Chávez, Pepe Chávez. Me reuní con el presidente de turno del FUT, el señor Ángel Sánchez. Conversé también con el señor Mesías Tatamuez, otro dirigente histórico del sindicalismo en este país. También me reuní con José Villavicencio. Es decir, hemos conversado sobre la problemática y si en algo estamos de acuerdo, y es bueno decirlo, es el hecho cierto de que necesitamos generar empleo. Pero empleo de verdad, no con discursos, algunos incluso del siglo pasado, sino actuales, en el sentido de que solo se logra empleo con una ecuación, mi estimado Miguel, y se la digo frontalmente. La ecuación es inversión, empresas, empleo. Me explico. A mayor inversión, mientras más inversión exista, tanto nacional como extranjera, en nuevos negocios o acrecentar negocios actuales en el Ecuador, con seguridad jurídica, por supuesto, para que la inversión se produzca, se generará más emprendimientos. Y esos más emprendimientos, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, las denominadas MIPYMES, generará, pues, más empleo. No se genera empleo tronando así los dedos, no. Se genera empleo con inversión y con una normativa racional. Y frente a lo primero, a la inversión, sí lo quiero decir y a través de Radio Democracia lo digo, la Asamblea fue indolente al archivar un proyecto inherente a la inversión. Y yo fui asambleísta, estimado Miguel, 8 años, 2 de ellos como vicepresidente, y sé y conozco lo que significa el debate legislativo. Deberían haber establecido ese debate para mejorar el proyecto que fue archivado en forma equivocada, porque no existe la ley perfecta. El debate legislativo mejora los proyectos de ley. Y si tuvieron 87 votos para en forma indolente archivar un proyecto de inversiones, pudieron haber utilizado esos 87 votos en mejorar el proyecto a criterio de ellos, a criterio de los 87 legisladores que finalmente se equivocaron y archivaron. Deberían haber mejorado el proyecto y aprobado un proyecto con su forma de pensar. Es que para eso se inventó el debate legislativo, Miguel, y se lo digo con respeto, por supuesto, pero con franqueza. Aquellos 87 legisladores que en forma indolente le dejaron al país sin un proyecto, por lo pronto, un proyecto de inversiones, porque esas inversiones generan empleo. Esa es la ecuación. Y por supuesto, nosotros, quienes hacemos gobierno, estamos preocupados por generar seguridad jurídica, que el presidente Guillermo Lasso lo genera, seguridad jurídica para que vengan los capitales y se queden los capitales nacionales. Voy a hacer una pequeña analogía con su venia, Miguel. El capital es como el turista. El turista no va donde lo pueden matar, el capital no va donde lo tratan mal. Por eso es que el gobierno del presidente Lasso, con una buena acción ministerial de Julio José Prado, por ejemplo, ministro de la Producción, con la acción del canciller Holguín
están atrayendo inversiones y es positivo. Se han firmado más de $2.000 millones en inversión extranjera, que a su vez generan más emprendimientos, que a su vez, repito, generan más empleo. Nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, estamos conversando con aquellos que eventualmente pueden oponerse a tal o determinado texto. Estamos debatiendo, estamos conversando precisamente para generar algo que están esperando, estimado Miguel, 5,5 millones de ecuatorianos que por ahora no tienen ni empleo o están subempleados. Y lo que es peor, están desempleados o viven en la informalidad. Y si no tienen la chamba ese día, no comen o mal comen, sino tienen el cachuelo, como dicen los costeños, ese día o no comen o mal comen. Señor ministro, los diálogos siempre serán importantes, como usted se ha abierto. Sin embargo, llegará un momento en que habrá que exigir resultados. Y esos resultados, ¿cuándo se podrá ver? Con el entendimiento de la realidad que vive el Ecuador ahora, de la necesidad de generar pleno empleo para más de 5 millones de ecuatorianos. Su lectura, Miguel, es la correcta. Por eso es que hemos conversado con los dirigentes del CUT ya en 2 grandes reuniones. Habrá una tercera, me parece que es el 5 o el 6 de mayo, la fecha en que se definió en la última reunión el volver a juntarnos, el volver a conversar. Repito, nos une, y es a veces más importante hablar de lo que nos une más que lo que nos desune, nos une la imperiosa necesidad de generar empleo. La forma en cómo hacerlo hace que actuemos o pensemos diferenciadamente, como es natural. En la vida hay que saber aceptar la posición del frente, pero también, por supuesto, argumentar la posición de cada quien. Y en nuestra opinión, hay temas que son muy importantes que deben ser meditados. Por ejemplo, tenemos que generar una ley que le dé oportunidad al artesano ecuatoriano, a tener o generar más empleo, que los operarios sean contratados en mayor número. Fíjese, actualmente la ley establece que si pasan o sobrepasan de 20 los artesanos en un taller artesanal, pierden sus prerrogativas que tienen los artesanos. Nosotros estamos pretendiendo subir por lo menos a 50, si no a 60. Queremos eliminar cosas que son nocivas a la contratación. Por ejemplo, el absurdo recargo del 35% cuando usted contrata eventualmente a alguien porque, y doy un simple ejemplo, la secretaria de Radio Democracia va a ir a dar a luz, a tener su bebé, y hay que contratar en forma eventual a alguien que pueda suplir mientras dura esa situación. La ley establece un absurdo del 35% de recargo, que en términos prácticos desalienta la contratación. Hay que hablar con claridad del tema de las horas de trabajo a la semana. Nosotros establecemos o pretendemos que se mantengan las 40 horas semanales, pero no necesariamente a 8 horas por día, porque es evidente, y hay que ser modernos, que un restaurante necesita más horas de trabajo los viernes que los lunes. Es que es evidente. Y, por ejemplo, frente a ello, estamos conversando con los dirigentes sindicales para que ellos modernicen también su opinión, porque ellos también tienen hijos desempleados, también tienen hermanos que están en la subocupación o están en la informalidad, o parientes o amigos o vecinos. De tal manera que, actualizando estos temas, modernizando estos temas, bien podremos tener una ley que al final del día, conjuntamente con mayor inversión, tanto nacional como extranjera, genere una normativa amigable entre trabajadores y empleadores, y a su vez esto genere mayor y más cantidad de fuentes de trabajo y empleo. Eso sí, y lo digo con frontalidad, nuestra idea como gobierno es, y siempre lo ha sido, respetar y hacer respetar todos los derechos de los trabajadores que actualmente, Dios mediante, tienen empleo. Respetar su 14º sueldo, su 13º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social, que puedan acceder a préstamos hipotecarios y quirogravarios. Pero estamos preocupados, mi estimado Miguel, por los no trabajadores, por aquellos que no tienen empleo, por aquellos que viven en una informalidad tan grave que no tienen asegurado el sustento de ellos y de sus familias. Señor ministro, ¿en qué puntos se puede señalar que se ha avanzado, que hayan acuerdos
esto no es fácil, por cierto, pero que haya un poco de luces de que se va llegando a acuerdos y no las posiciones, a momentos hay que decirlo, de dirigentes que manejan el discurso político y resultan posiciones intransigentes. Yo creo que hemos avanzado bastante en el criterio a favor de los artesanos. Y hemos avanzado también en el tema del apoyo a la mujer, a los jóvenes. Con respecto a lo segundo, a los jóvenes, ellos están de acuerdo con nosotros en que hay que establecer la posibilidad de que dejen de existir los ninis, es decir, aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Para eso hay que ser claro, hay que posibilitar a que el joven ecuatoriano que quiere tener una carrera técnica, una carrera universitaria, una carrera profesional, pueda estudiar a la par de trabajar, como lo hicimos nosotros para los jóvenes. Existe apertura en esto y eso es bueno, porque los jóvenes necesitan tener oportunidades de trabajo y oportunidades de estudio. Y olvidarnos o desechar aquello, lo vemos permanentemente en los periódicos del país, en los anuncios de ofertas de trabajo, donde dice máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Hemos avanzado en aquellas conversaciones, algo se ha avanzado también en el número de horas de trabajo. Me refiero a que ambas partes pretendemos mantener, y así debe ser, las 40 horas semanales de trabajo, pero ¿por qué no poder, poder dividirlas en forma diferenciada de acuerdo al giro del negocio y a la necesidad del negocio? Repito el ejemplo, que es muy práctico. Un restaurante necesita más horas de trabajo los viernes que los lunes, y así por el estilo. Hay diferenciación en el giro del negocio. Se ha avanzado, pero por supuesto hay temas que son más sensibles y para eso se inventó el diálogo. Y para eso, yo por eso recrimino la indolencia con la que actuaron los legisladores, porque pudieron a través del diálogo incorporar en la ley de inversiones sus opiniones y sus criterios y aprobar algo. Esas son las reglas del juego. Pero no, lo archivaron, un acto que yo obviamente condeno. Ministro, el calendario, ¿cómo va a ir el tiempo para seguir avanzando y seguir concretando? Porque ¿esto está abierto o se han puesto plazos para llegar a acuerdos? Está abierto, Miguel, lo digo con frontalidad, está abierto. Tuvimos la primera reunión a finales de marzo, luego tuvimos en abril, me parece que fue el 12 de abril, no estoy seguro, la fecha 12 de abril, una nueva reunión. Y por supuesto la tendremos nuevamente el 5 o 6 de mayo. Está abierto, porque cuando se dialoga no hay que ponerse cadenas, no hay que ponerse frenos, no hay que poner cortapisas, hay que dialogar con libertad. Me olvidaba mencionar otro tema en el cual se ha avanzado bastante, que es lo inherente a al apoyo a la mujer, licencias de maternidad, licencias de lactancia. Todo esto está abierto. Creemos, aun cuando es difícil y duro, que el diálogo será o es la herramienta adecuada. Un expresidente de la República, Sixto Durán Ballén, alguna vez me dijo que las cosas difíciles están o son las que faltan por ser hechas, que las decisiones más fáciles ya están tomadas, que son las cosas difíciles las que faltan por ser resueltas. Este es el caso del diálogo que estamos manteniendo. Hay que dialogar sobre todo sobre aquellos temas que son sensibles para las partes. Pero este tema, en el supuesto de que Demorara pudiera incluirse, en la consulta popular que el gobierno viene trabajando, cuando usted decía, dejaron en la Asamblea, dejaron por lo pronto sin una ley de inversiones. Si ese tema pudiera incluirse en una consulta popular, ¿también la reforma laboral? Usted lo ha dicho, sí, es posible, el propio presidente lo dijo, es posible que pueda ser incorporado. Esas son decisiones que debe tomarlas y las tomará, por supuesto, en su momento el presidente Guillermo Lasso, que tiene claro el objetivo de generar 2 millones de empleos en los 4 años de gobierno. Pero para ello se necesitan precisamente normativas adecuadas, amigables. Yo suelo repetir, y mil perdones si alguien ya lo ha escuchado, pero lo voy a volver a decir, la frase que tiene la Cámara de Comercio de Guayaquil, que manifiesta que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Esa actitud amigable la hemos sembrado en el Ministerio del Trabajo. Yo he conversado con todos los dirigentes sindicales, he conversado con la CUT, con la CTE,
la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Hoy mismo en la mañana tengo reunión con el señor Edgar Zarango, hoy a las 8:30 en mi despacho, que es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. He conversado con el señor Richard Gómez de la CUT y por supuesto con la gente del FUT. Es decir, ese diálogo que es absolutamente necesario, no siempre es fácil, pero hay que hacerlo. Lo hemos hecho precisamente sembrando ese ambiente amigable que debe existir entre trabajadores y empleadores. Ahora, este diálogo que es constructivo, loable, le decía, señor ministro, claro, finalmente tendrá que aterrizar, si es que hay acuerdos, en la Asamblea Nacional. Y sabemos del comportamiento de ahora de la Asamblea Nacional, que niega, como negó el proyecto de ley de inversiones, con un sector como el de UNES, que se opone a todo, o a menos que haya un acuerdo entre el gobierno con UNES para lograr esta reforma laboral, señor ministro. Yo lo que creo es que hubo de parte de la Asamblea una indolencia injustificable. El haber negado el proyecto archivándolo, el proyecto de inversiones, es una indolencia absolutamente descalificable, porque tenían que haber aprobado lo que ellos querían, si nadie les obligaba a que aprueben lo que quiere el gobierno. El gobierno puso a criterio, y así dice la Constitución, un proyecto de urgencia económica para que ellos lo debatan. Para eso se inventó el debate legislativo, pues. Para eso se inventó el debate. Yo estuve ahí 8 años, debatí todos los proyectos de ley, incluso logré 2 proyectos de mi iniciativa que fuesen aprobados, y se aprobó así la ley a favor de los diferentes centenares de cuerpos de bomberos, de centros de cuerpos de bomberos en el Ecuador, pero lo logré debatiendo y dialogando, argumentando, y logré también una ley en contra de la corrupción en el campo minero, pero lo logré debatiendo, y yo como asambleísta de oposición lo logré. Si nadie pide a la actual oposición que aprueben lo que el gobierno manda, lo que pide y exige es que debatan y aprueben lo que a su criterio debe constar como texto de un proyecto de ley, porque es innegable que la inversión en el Ecuador es clave para generar empleo, porque solo se genera empleo con mayor inversión, mayor cantidad de negocios. Pregunte usted a cualquier empresario, sobre todo los medianos y pequeños, Miguel, las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, pregúnteles usted, no le doy ni el nombre, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no aperturan nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional? ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen temor a crecer, pues. Hay que hacer que pierdan ese temor. Y solo se puede perder ese temor si las inversiones vienen con mayor fortaleza, con mayor seguridad. Me refiero a seguridad jurídica, además, y sobre todo con una normativa que sea más amigable a que la inversión rinda sus frutos, a través de que las empresas, sobre todo las MIPYMES, las medianas y pequeñas, hoy crezcan, reinviertan utilidades, si Dios mediante las han tenido, o incorporen capital nuevo de riesgo, inversión de riesgo, y obviamente con una normativa que sea favorable y amigable a la inversión. Porque repito la ecuación, a mayor inversión, mayor cantidad de empresas y emprendimientos y mayor generación de fuentes de trabajo y empleo. Usted ha dicho, señor ministro, diálogo sin cadenas, un diálogo abierto. Sin embargo, esto tampoco se va a poder dilatar este año y el próximo año. Habrá que llegar a un punto en donde debe haber definiciones. Y esas definiciones deberá estar a cargo de quienes están al frente de los dirigentes sindicales. Las definiciones están a cargo de las 2 partes, de las 3 diría yo, de los trabajadores y sus representantes, por supuesto, también de los no trabajadores. He conversado con una asociación de desempleados, que también son interlocutores válidos para tratar este tema, también las cámaras de la producción, por supuesto, quienes generan el empleo, y el gobierno. Por lo tanto, es una conjunción de muchos actores para favorecer a más de 5,5 millones de ecuatorianos que por ahora no tienen empleo o están en la más grave situación en cuanto a la informalidad que tanto daño le hace a la familia ecuatoriana. Mire, se dice rápido, Miguel, 5,5 millones, se dice rápido, pero son millones de familias que tienen entre sus miembros a desempleados, subempleados muy informales. Para ellos tenemos que poner el mejor de los esfuerzos en estos diálogos para generar una normativa e inversiones que faciliten la contratación de más ecuatorianos al trabajo.
Consecuentemente, ¿cuáles son sus estimaciones en su agenda, ministro, para llegar a estas definiciones? ¿Qué grupos le falta dialogar? ¿Con quiénes les va a convocar para ir armando este rompecabezas? El presidente nos pidió que dialogásemos con todos, y es así como he dialogado con todos los dirigentes sindicales. Acabo de darle varios nombres. También he dialogado con las cámaras de la producción, por supuesto. Yo diría que con casi todas. Y el presidente pidió que dialogásemos también con la academia, lo he hecho, con la prensa, es decir, con ustedes, porque este es un tema que compete a todos, compete a las cámaras, a los trabajadores, al gobierno, a los gobiernos autónomos descentralizados, a la prensa, a la academia. Este es un tema de todos. No se olvide, Miguel, que son casi 6 millones de ecuatorianos que están a la espera de un resultado, de una respuesta al clamor por tener un empleo digno y estable. Consecuentemente, ministro, estas luces dentro de los diálogos, ¿se podría estimar en 2 o 3 meses más? Yo no quisiera dar tiempo porque eso es poner límites al diálogo. Y el diálogo, como lo dijimos hace pocos minutos en esta entrevista, Miguel, abierto, sin cortapisas y con toda la buena predisposición y voluntad de conversar de todos. Poner plazos es limitar las opciones que una parte u otra pueda tener con respecto a emitir su opinión. Quisiera aprovechar también dentro de estos diálogos otro de los grandes ejes de las conversaciones es el Seguro Social ecuatoriano. ¿Qué está pasando con eso? Esa técnica que el presidente instaló con respecto a la seguridad social. Es una mesa que está liderada por Francisco Cepeda, el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde están empleadores y trabajadores. Esa mesa ya tuvo su primera reunión precisamente el mismo día en que tuvimos la mesa de diálogo con el FUT, que acabo de mencionar al inicio de la entrevista. Por lo tanto, lo que está pasando con el Seguro Social está siendo analizado por esa mesa. Pero, y aquí viene algo muy importante, yo siempre lo he dicho, el primer paso para salvar al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es que existan nuevos aportantes. Es decir, nuevos ecuatorianos que aporten a la seguridad social, que crezca el número de aportantes, vale decir, el número de afiliados, por tanto, que crezca el número de ecuatorianos que tienen empleo estable, empleo formal. Y el momento en que crezca el número de aportantes a la seguridad social, el IES tendrá más recursos para atender los temas de la salud y de la jubilación. Por cierto, como decía el tema laboral, señor ministro, aquí hay también tres sectores importantes: el trabajador y jubilados, el empleador y el gobierno, para llegar a un acuerdo en el tema de la seguridad social, que se hace tan necesario y tan urgente. Es verdad, por eso es que con asiento el presidente Guillermo Lasso conformó aquella mesa de diálogos inherente a la seguridad social, pero desde el punto de vista nuestro hemos de repetir aquello de que la mejor forma, el mejor camino es tener más aportantes. Los jubilados tienen que ser respetados, la jubilación es importante, pero habrá mayores opciones de esas pensiones jubilares si tenemos mayor número de aportantes a la seguridad social. Por lo tanto, mayor número de trabajadores, mayor número de afiliados a la seguridad social a través de ser parte de una nómina de una empresa, sobre todo de las medianas y pequeñas empresas que son, en términos prácticos, los mayores generadores del empleo productivo. En el tema de la reforma laboral, ¿qué le diría a los ecuatorianos de cómo avanza y cuándo pudiera llegarse a un acuerdo, señor ministro? Estos diálogos a los cuales hemos hecho referencia a lo largo de esta entrevista nos conducen, por supuesto, a tener las cosas más claras en cuanto a un tema que es delicado y sensible, lo sabemos todos, no es fácil. Repito, los temas fáciles ya fueron abordados históricamente, lo fácil se resuelve rápido. Es lo complicado, lo difícil, lo sensible, lo que amerita mayor concentración. Y el gobierno, y particularmente el Ministerio de Trabajo, está muy preocupado por estos temas, y por eso estos diálogos, por eso el conversar hoy a través de Radio Democracia y de los medios de comunicación, la academia, las cámaras, los sindicatos, los organismos de los no trabajadores. También hay organizaciones de no trabajadores que están esperando una respuesta al clamor ciudadano, que es tener una fuente de empleo segura,
y está. Seguiremos hablando de este tema de la reforma laboral. Quisiera aprovechar una pregunta rápida, señor ministro, porque fue público y notorio cuando el presidente Guillermo Lasso recibió a trabajadores de diario El Comercio. Esto se trasladó al Ministerio del Trabajo. Sin embargo, ha habido críticas públicas, y voy a citar fuentes como el portal digital Cuatro Pelagatos, de que esto se está diseminando, se está desintegrando en una respuesta concreta, porque hay dramas, porque hay deudas que están pendientes con trabajadores y jubilados. ¿Se ha atendido? ¿En qué está esto, señor ministro? Se ha atendido plenamente, mi estimado Miguel, a tal punto que el Ministerio de Trabajo suscribió un convenio con la Defensoría Pública para que la Defensoría dé atención gratuita jurídica a aquellos ex trabajadores del diario El Comercio que necesiten precisamente ese patrimonio, ese patrocinio legal. Están teniendo patrocinio legal gratuito por parte de la Defensoría Pública a través de este convenio al que he hecho referencia. Además, se han hecho 3 inspecciones al diario a fin de presionar por el cumplimiento de las obligaciones que como patrono tienen con los trabajadores y ex trabajadores. ¿Pero ha habido resultados de esas demandas que con el patrocinio de la Defensoría Pública se han presentado? Han habido, y algunos, no tengo el número en este momento, pero algunas acciones parte de ex trabajadores que han iniciado acciones precisamente a través de ese patrocinio gratuito al que he hecho referencia. Bien, muchas gracias al señor ministro del Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. Seguiremos hablando de la reforma laboral tan fundamental y tan necesaria que ojalá entiendan los políticos y en la Asamblea que es el canal regular para aprobar una reforma laboral. O si no, la otra alternativa sería una consulta popular. Ministro, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Yo soy el agradecido, Miguel. Muchas gracias con EXA y Radio Democracia. Muy buenos días con todos. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, el señor ministro del Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. 7:46 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo precisamente sobre el diálogo gobierno y trabajadores, por donde debiera caminar. Desde la visión de los trabajadores, el vicepresidente de Sedocut, Edwin Bedoya, el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino, y el doctor Miguel Ángel Puente, laboralista. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible,